Hola Esteban, ¿cómo estás? Hola Patricia, acá estamos. Qué bueno que no hemos podido poner de acuerdo ya para finiquitar y para hacer este pequeño videíto para los estudiantes de cuarto año del BOT, tanto del A como del B, del CP número 8 de la localidad de Clotier, Ujú. donde lo que queremos es básicamente en un video de no más de 5 minutos que tengan ustedes chicos y quien vea el video, pues las familias también que lo pueden ver, que tengan una fotografía de lo que pensamos desde el espacio de fundamentos de educación, desde el espacio de psicología general, con respecto a algunos ejes de acción, unos ejes de trabajo que tiene cada espacio, pero que tienen puntos de encuentro. Esos puntos de encuentro es lo que estamos acá con Patri para poder conversar, para que ustedes vean y que, bueno, que en este diálogo que vamos a tener con Patri, que ustedes vean más o menos cuál es la tónica, qué es lo que se quiere desde psicología general y desde fundamento. ¿No es cierto, Patricia? Sí, así es, Esteban. Saludamos a los chicos, esperamos que se encuentren bien, esperamos también a que, bueno, tengan un receso en el cual puedan repensar cómo continuar también en el segundo trimestre, el trayecto que les queda hasta fin de año, de las formas quizás alternadas de virtualidad y presencialidad, o no, vamos a ver qué nos depara, ¿no? Pero bueno, en esto que decía Esteban, poder compartir ese recorrido que se pudo en este tiempo de las propuestas pedagógicas, tanto de fundamentos de la educación como psicología general. En psicología general hemos trabajado el concepto de constructo social o construcciones sociales, y que me parece que se encuadra como un tema a relacionar justamente desde la materia fundamentos de la educación, pensar qué es la educación, cuál es su fundamento, y si es algo que ya está dado, determinado, definido, o también seguir pensando desde las construcciones sociales y con algunos conceptos básicos de este autor, Pierre Bourdieu, que ustedes lo vieron, o Pierre Bourdieu, le dicen algunos también, pensar por qué el sistema educativo fue uno de los temas que trabajó este autor francés, por qué el sistema educativo nació, cómo nace, y para eso tendríamos que ponernos en contexto en los distintos lugares, es decir, en distintos países. Nosotros podemos pensar en el nuestro, en el país Argentina, pensar también en la provincia y también en los distintos departamentos de la provincia. ¿Por qué la educación termina siendo distinta, diferente? ¿Por qué, como decía Bourdieu, es necesario poder pensarnos como persona? Cada persona tenemos una experiencia distinta de crianza, nacimos en un lugar distinto seguramente, tenemos una familia diferente, podemos entender también la crianza con referentes diferentes, no es solamente pensando en un papá, en una mamá, sino por ahí en otros matrimonios, ¿sí? Entonces es interesante estas categorías que va a utilizar Pierre para poder pensar en lo que cada uno tiene de trayectoria y de historia, y cómo esto va a hacer que en algún momento nos afecta, ¿sí? Y a veces también de manera inconsciente, sin saberlo, el ser lo que somos hoy. Y este ser lo que somos hoy, poder preguntarnos, ¿y para qué me sirve? Y también uno puede cuestionarse si uno debiera preguntarse la palabra sirve, o ¿para qué me puede ayudar a mí la educación? ¿Qué es la educación? Y también, ¿qué es la psicología? Como habíamos visto, que es interesante descubrir que tiene herramientas para poder conocerme como persona y poder descubrirme, ¿no? Y poder repensarme en este mundo y en este lugar donde ocupo hoy. Creo que esta es un poco la invitación que Esteban también nos hizo en un momento que planteó esta propuesta, a la cual pude acceder y decirle que sí, y te doy gracias, Esteban. Me parece interesantísimo poder pensar cómo el sistema educativo hoy, y teniendo en cuenta que por ahí uno de ustedes puede decir, ay, me gustaría investigar, creo que en historia social de la educación, cuando tengan en quinto año, van a trabajar algunos de estos temas, pero está bueno empezar desde ahora a preguntarse qué es la educación, y la educación formal y no formal,
y esa no formal es cuando hacemos referencia a, ¿no?, ¿qué aprendí de lo que observé desde chiquito, desde chiquita, cuando iba caminando en el barrio, en las calles de mi barrio? ¿Qué observaba de la naturaleza, de las plazas, si habían plazas o no? ¿Cómo es el lugar que a mí me rodea en la crianza? Y sé que a algunos de ustedes les tocó cambiarse de casa, les tocó cambiarse de provincia, de escuela, incluso de lugares de vida y con personas diferentes para continuar viviendo sus etapas, ¿no? Así que me parece interesante que todo esto que observamos y que vivimos es lo que nos puede hacer pensar, dice Pierre, para conocerlo y decir, ¿por qué pensamos como pensamos? Bueno, si pensamos como pensamos es porque alguna vez escuché alguna frase de papá, de mamá, de la tía, de la abuela, del hermano. Iba en el colectivo y escuché conversaciones de gente adultas conversando, o pares, compañeros de la escuela que conversaban algo y que a mí algo me llamó la atención y eso me quedó. Entonces, bueno, esas cosas son las que de manera consciente o inconsciente hacen que el ser humano sea lo que es y tenga interrogantes de lo que descubre y de lo que observa. Entonces me parece que es interesantísima la pregunta, ¿qué es la educación? ¿Cómo puedo fundamentar? Que cuando uno habla de fundamentos uno trata de afirmar ciertas cosas que uno dice, esto es así. Pero bueno, de la psicología lo mismo, ¿no? Uno dice, ¿qué es la psicología? Y bueno, es un campo muy amplio, tan amplio como uno, ¿no? Como el ser humano que se descubre inacabado, pero eso, ¿no? Latente ahí de preguntas. Así que me parece interesantísimo poder tomar este concepto del sistema educativo de Pierre y tanto de Scliar también, porque Scliar también habla justamente pensando en la educación, que hoy nos ha arrasado en la historia, dice, ¿no? Y ustedes lo habrán escuchado en primer año, seguramente en segundo y tercer año, el capitalismo, el socialismo, ¿no? Diferentes corrientes que han marcado ideologías y han impuesto, si se quiere también, formas de vida diferentes. Y esas formas de vida son las que nosotros también alcanzamos. Y tenemos que repensarlas qué tipos de cultura recibimos cada uno de nosotros. De eso va a hablar también Pierre, ¿no? Y también lo va a hablar Scliar cuando habla de qué importante que es ver el acceso, las posibilidades que cada uno tuvo para aprender, para apasionarse por algo. Me gusta ese término cuando usa Scliar, el apasionarse por algo, ¿no, Esteban? Qué interesante, sí, y fíjense, chicos, y en la misma línea y siguiendo el eje de análisis y de reflexión que hacemos alta la profe, fíjense también un poco el sentido de la materia, esto de pensar sobre pensarse, ¿no? Pensar sobre los procesos educativos, pensar sobre qué es la educación. Cuando hablamos de fundamentos, ¿cuáles son los fundamentos? Existen fundamentos, principios de la educación. ¿A qué obedece que la educación sea así? ¿Cómo se construye este concepto? ¿Qué es la educación? ¿Qué elementos intervienen en la educación? ¿Cómo se verifica este proceso tan complejo de enseñanza-aprendizaje, donde hay un docente que enseña determinado contenido y hay un alumno que lo debe aprender, y a su vez ese contenido, eso que explicaba muy bien la profe recién, esos conceptos, esas categorías de estos autores, tanto de Scliar como Bourdieu, cómo nosotros nos apropiamos de eso? Y cómo juega el rol ahí el estudiante, cómo aprende a aprender esos conceptos, cómo los podemos relacionar, cómo los podemos construir, cada uno de sus espacios, de psicología general, de fundamento de educación, ¿sí? Desde cada lugar nosotros tenemos como lentes para hacer lecturas, y el sentido que tiene este trabajo articulado que queremos hacer de psicología y fundamentos es justamente que vean esto, chicos, que vean cómo uno puede tomar determinadas categorías teóricas, determinados autores, y podemos hacer un pequeño recorte y analizar desde esos lugares determinada problemática. En este caso de psicología general, determinado eje, determinados temas, desde el fundamento de educación, igual. Y sobre todo tener en cuenta esto, chicos, es importante que ustedes siempre vean en esto del aprender, en este contexto tan particular que nos ha tocado a todos, a ustedes y a nosotros los profes, de pandemia, este contexto de aislamiento, donde no hemos visto la necesidad de utilizar recursos tecnológicos para poder mediar con ustedes, para que estos contenidos puedan llegar de la mejor manera y de la forma más clara y precisa a ustedes también. Y cómo la tecnología ha modificado esos contenidos, ¿sí? Los modos, las formas,
cómo las TIC, las tecnologías de información y la comunicación, han transformado los contenidos, es increíble, ¿sí? Porque no es lo mismo explicar en el pizarrón todo tiza determinado concepto a que un profesor o una profesora diga, bueno, miren tal video, vamos a intervenir en el blog, vamos a hacer un videíto, vamos a hacer un PowerPoint, vamos a trabajar vamos a utilizar el WhatsApp para preguntar, para alguna inquietud. O sea, hemos tenido que aprender, nosotros los profes y ustedes los alumnos, a relacionarnos, a vincularnos de manera distinta con el conocimiento, mediados con las TIC. Y esto específicamente del espacio de la materia Fundamentos de la Educación es un eje importante de poder problematizar, reflexionar, analizar cómo los recursos tecnológicos han venido ya para quedarse, han venido a transformar las prácticas de enseñanza, han venido a transformar las prácticas de aprendizaje, y en el medio del contenido que desarrollamos nosotros los profes, también lo ha modificado en cierta manera los modos en que ustedes interpretan, analizan, reflexionan, inclusive interactúan entre ustedes y ustedes con nosotros. Entonces esto es un poco lo que queríamos compartir con la profe, como una breve fotografía, descripción, y que encuentren cuál es el sentido pedagógico de trabajar estos dos autores en conjunto, más allá que cada materia tenga su consigna y demás, para que ustedes vean cómo podemos articular y podemos trabajar conjuntamente, y ojalá oportunamente, mediante un enlace que vamos a compartir, poder hacer un cierre en conjunto, y que ustedes puedan participar y podamos interactuar, y que ustedes nos puedan hacer preguntas, y nosotros también ver qué tal, cómo nos resultó esta experiencia tan innovadora en el sentido de hacer algo distinto, de probar, de animarnos a hacer algo distinto, siempre con el sentido de que ustedes puedan aplicarse mejor de los contenidos. Así que creo que esto es un poco el sentido y lo que queríamos transmitir con la profe. No sé, Pati, si me quedó algo pendiente, pero básicamente es esto lo que habíamos conversado y lo que queríamos compartir con ustedes, chicos. Sí, queremos agradecerles y que por ahí se queden pensando en esto, ¿no? ¿Qué es la educación? Poder repensar, darse ese espacio. Y estos autores hacen hincapié a ambos en qué cosas como personas reproducimos, ¿no? ¿Qué acciones reproducimos? Y será lógico, tendrá sentido reproducir acciones, pensamientos, ideas. La idea es que estando en cuarto y quinto año ustedes puedan repensar, no pelearse con los demás, ni con la familia, ni con la escuela, sino poder repensar acciones, actitudes, ideas que puedan ser realmente convenientes al contexto. Y para poder pensar en eso, nosotros con Esteban los invitamos a pensar en el sentido, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la educación? ¿Cuál es el sentido de educarnos? ¿Para qué nos estamos educando? ¿No? Y poder ampliar las miradas y para poder contestar, y sí, vamos a tener que leer un poquito más, vamos a tener que investigar, pero desde una investigación que tiene que ver con la curiosidad y con el entendimiento de esto de querer saber y poder entender. Así que bueno, les auguro una buena práctica de esto. Gracias, Esteban. Bueno, gracias, Patricia. Y bueno, chicos, estén atentos a toda la información que se va subiendo por los canales institucionales, a través de grupos también de WhatsApp. Estén atentos y oportunamente daremos la invitación para poder hacer un cierre junto con ustedes de esta actividad. Recuerden que tenemos esta semana como para ir cerrando algunos aspectos, algunas cosas, y ese cierre, la idea es también que no sea un cierre, sino que sea como una apertura y un desafío después a la vuelta, cuando vengamos de las vacaciones, haber pensado una nueva forma, con nuevos modos de acercarnos al contenido de cada materia, ¿sí? Así que por mi parte, bueno, gracias, Pati, estaremos en contacto, chicos, cuídense mucho y bueno, estén atentos a las novedades, ¿sí? De los distintos grupos. Chao, chao, muchas gracias. Chao, chao. Que estén muy bien.